Si estás pensando comprar tu primera casa y no sabes cómo hacerlo o no sabes cuál es el medio de financiamiento que más te conviene, te invito a que te quedes a ver este video porque te voy a explicar de una manera sencilla cuáles son las diferencias entre un crédito hipotecario con un banco y un crédito hipotecario con el Infonavit. El primer punto que vamos a considerar es los requisitos que el Infonavit nos pide. Es muy fácil tramitar un crédito de Infonavit ya que únicamente nos piden reunir los 116 puntos que el instituto determina con base en tu sueldo, con base en tu edad y con la antigüedad que tú tienes en tu trabajo o con tus relaciones laborales. A diferencia de un banco, el Infonavit nunca te va a negar un crédito hipotecario a menos de que no cumplas con estas condiciones. El banco, a diferencia, te va a buscar el historial en el buró de crédito, por ejemplo, y si tú no tienes una buena imagen ante el buró de crédito, posiblemente te lo va a negar. Esto es una de las razones por las cuales muchas personas deciden mejor tomar el crédito hipotecario con el Infonavit. Por eso es más popular, porque el banco te va a poner más trabas para dártelo. Incluso si te lo da, te lo va a dar por una cantidad a lo mejor más pequeña. El Infonavit, en cambio, como les había comentado, es muy difícil que te vaya a negar el crédito. El segundo punto que debes de considerar es si tienes o no tienes dinero ahorrado para dar el enganche. Normalmente, si tú tramitas un crédito con el Infonavit, no vas a requerir tener guardado una cantidad de dinero para el enganche, ya que el saldo de la subcuenta de vivienda que está administrada por el Afore se va a tomar para poder dar ese enganche a las constructoras. En cambio, con un banco, normalmente tú tienes que tener entre un 10 y un 20% de dinero ahorrado para poder dar el enganche, ya que el saldo de la subcuenta de vivienda solamente lo vas a poder utilizar cuando se utiliza el Infonavit o el Cofinavit. Si tu crédito es solamente con un banco, no vas a poder utilizar el saldo de la subcuenta de vivienda y por lo tanto vas a tener que tener ahorrado pues una cantidad de dinero considerable, ya que es entre un 10 y un 20% lo que te pide normalmente para poder liberarte el crédito con el banco. Esta también es una de las razones por las cuales es más popular el crédito de Infonavit, porque las personas no tienen ahorrado una cantidad de dinero para poder dar el enganche. El tercer punto que vamos a considerar para saber si es mejor el crédito hipotecario con un banco o con el Infonavit es el pago mensual que vamos a realizar. Cuando tramitamos un crédito hipotecario con el Infonavit, el pago mensual que realizamos se ajusta al salario que tenemos registrado en el Seguro Social. Muchas veces este pago mensual que hacemos en el Infonavit ni siquiera alcanza a cubrir los intereses que se generan mensualmente y por lo tanto, en lugar de disminuir la deuda va creciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque el pago que realizamos no alcanza a cubrir ni siquiera los intereses que se generaron pues por el crédito. En cambio, con un banco, normalmente la mensualidad que tú realizas cubre los intereses que se generan y además se cubren comisiones o se cubren algunos tipos de seguro. Además, una parte se va al capital. Aunque es mínimo el importe, sí se va una pequeña parte al capital y eso ayuda muchísimo a que la deuda termine en algún momento. A diferencia del Infonavit, la deuda muchas veces no termina nunca porque no alcanzamos a cubrir ni los intereses. En el banco, aunque es pequeña la parte que al principio se va al capital, pues al menos estamos disminuyendo poco a poco la deuda. El cuarto punto que debes de considerar es la forma en que los créditos se dan con el Infonavit. En el Infonavit, aunque se supone que ya no deberían de dar créditos en vez de salario mínimo, yo conozco personas que aún en estos últimos años han tramitado su crédito y se los dan en vez de salario mínimo, cuando sabemos que los créditos en vez de salario mínimo van a ir aumentando, además de por los intereses, van a ir aumentando por el cambio, por el ajuste que se hace cada año en el factor del Infonavit. A diferencia a un banco, que el banco te va a dar el crédito en pesos y con tasas fijas. Eso quiere decir que es muchísimo más fácil poder pagar ese crédito que el del Infonavit. El banco no te va a aumentar la deuda a menos de que no pagues, pero si tú pagas en tiempo, la deuda no va a aumentar porque es una deuda en pesos y con tasas fijas de interés. El quinto punto que debemos de considerar es la puntualidad en los pagos. Seguramente tú conoces personas que llevan años sin pagar el crédito de Infonavit y nunca han recibido una molestia por parte del instituto. Algunas personas sí pueden llegar a tener ya una demanda del instituto para pues quitarles la casa, pero pueden llegar a pasar 10, 15, 20 años sin siquiera recibir una molestia de parte del Infonavit. El banco, a diferencia del Infonavit, nunca te va a perdonar que no le pagues.
Además de que si tú no le pagas, obviamente pues por cada mes que tú no realices tus pagos en tiempo se va a generar más interés y algunos bancos, dependiendo del tipo de contrato, te pueden generar alguna penalización adicional. Es por eso que al iniciar el crédito normalmente los bancos te piden que pagues un seguro de desempleo, el cual te va a ayudar en caso de que pues tú pierdas tu empleo por algunos 3 o 6 meses. Es importante que sepas que el banco sí inicia un proceso para desalojarte si es que tú no pagas puntualmente tu crédito. Muchas veces el banco sí te permite quedarte en tu casa mientras ellos llevan el proceso legal para poderte sacar de la casa, pero el banco sí te va a sacar de la casa en algún momento. Incluso hay bancos que están vendiendo la casa cuando la casa aún está habitada por las personas que deben este crédito. Entonces es muy importante que sepas que cuando inicias un crédito con un banco debes estar muy consciente de que los pagos deben de ser muy puntuales, que no te puedes permitir un atraso porque ahí sí está en riesgo tu patrimonio inmediatamente. No quiero decir que con el Infonavit puedas dejar de pagarlo, pero al menos el Infonavit no es tan estricto con el tema de que te retira la casa inmediatamente. El banco es mucho más rápido, la forma en que te va a quitar la casa. El Infonavit pueden pasar 10, 15, 20 años. No es lo ideal dejarla de pagar, pero al menos estás un poco más protegido con el tema de tu casa. El sexto punto es el saldo de la subcuenta de vivienda. Como ya les había dicho anteriormente, el saldo de la subcuenta de vivienda está administrada por las Afores. Ese saldo tiene como finalidad cubrir el pago de alguna vivienda para el trabajador. Este saldo solamente lo vamos a poder utilizar cuando tramitamos un crédito con el Infonavit. Si tú deseas tramitar tu crédito con un banco y no con el Infonavit, no vas a poder utilizar el saldo de la subcuenta de vivienda. Existe una modalidad en el Infonavit que se llama Cofinavit, que es una mezcla entre el crédito hipotecario con un banco y el crédito hipotecario con el Infonavit. Aquí sí vas a poder sacar el dinero de la subcuenta de vivienda y el Infonavit te va a prestar una pequeña parte del crédito. Podríamos decir que es un 20% Infonavit y un 80% banco. Esta es una muy buena opción porque vas a poder utilizar el saldo de la subcuenta de vivienda. Aquí lo que yo te recomendaría es que en los primeros años de tu crédito te dediques a hacer pagos adicionales al Infonavit para que puedas cubrir rápidamente esta deuda y los intereses y los ajustes que se hacen con el aumento del salario mínimo o con el aumento de la UMA o el aumento del factor del Infonavit no te perjudiquen tanto. Digamos que de las opciones que tienes entre un crédito hipotecario con el banco o con el Infonavit, la mejor opción es la modalidad en la que mezclas estos dos créditos para poder retirar el saldo de la subcuenta de vivienda. Pero es bien importante que te dediques a hacer pagos adicionales al Infonavit. Si no, de lo contrario va a ser lo mismo que un crédito tradicional con el Infonavit, porque la deuda se va a seguir creciendo, va a seguir aumentando por los intereses y por el aumento de los factores del tipo de crédito. El último punto que debes de considerar al momento de elegir el tipo de crédito que deseas obtener es la tasa de interés. El Infonavit maneja una tasa de interés del 12% anual y hay bancos que ofrecen tasas desde el 9 hasta el 11%. Eso hace al Infonavit la opción más cara. Además de que, como lo hemos hablado en videos anteriores y en este mismo video, si te toca la mala suerte de que tu crédito es en vez de salario mínimo, independientemente de que la tasa sea la más alta, tu crédito va a seguir aumentando año tras año. Tu deuda va a seguir incrementándose por el ajuste anual que se hace a los factores que determinan la deuda. Por lo tanto, después de ver estos 7 puntos, podríamos considerar que la opción del Infonavit puede ser la menos ideal para poder tramitar tu crédito hipotecario, aunque es la opción más popular y es la opción que más fácil se puede conseguir, ya que no todos tenemos la posibilidad de tramitar un crédito bancario por diferentes razones. Te recuerdo que anteriormente subí unos videos en los que hablo de la forma en que los créditos de Infonavit siguen aumentando. Te invito a que veas estos videos donde te explico a detalle por qué razón tu crédito de Infonavit, en lugar de disminuir con el paso del tiempo, tu crédito va aumentando. También te invito a que veas el video anterior en el que explico cómo puedes conocer el saldo de tu deuda ante el Infonavit. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, te invito a que dejes tus comentarios en la parte de aquí abajo de este video. Si yo tengo la respuesta, voy a tratar de responderte lo más pronto posible. O si alguien conoce la respuesta, los invito a que respondan los comentarios de las demás personas. Les recuerdo que podemos seguir en contacto a través de mis redes sociales, ya sea a través de mi página de Facebook o mi cuenta de Instagram.
También ya podemos estar en contacto a través de mi página de internet, que es www.rafahurtado.com. En esta página vas a poderte poner en contacto conmigo para poderte apoyar con cualquier duda que tengas o si necesitas alguna asesoría personalizada. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi correo electrónico para que puedas ponerte en contacto conmigo. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video con tus amigos y familiares a través de tus redes sociales. Saludos.